Apreciados amigos, tengan ustedes muy buenos días. Un afectuoso saludo a aquel que tiene la oportunidad de poder ver este video. En esta oportunidad quiero analizar con ustedes el principio de la fe. Sin duda habrán escuchado la famosa frase que dice que la fe mueve montañas. Pero para esto tenemos que tener la fe por lo menos del tamaño de un grano de mostaza, lo cual es muy difícil. Sin embargo, ¿qué necesidad tendríamos de poder mover montañas? Por lo tanto, no necesitamos una fe para nosotros tan grande como del tamaño de un grano de mostaza. Pero con algo menos sí podemos mover nuestras propias montañas internas que nos bloquean el paso a la felicidad, hacia el éxito, hacia la prosperidad, hacia la paz de espíritu. Puedo afirmar de que con fe podemos lograr obtener cualquier cosa justa que nos propongamos. A su vez, todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos obtenido es el resultado de la fe que hemos ejercido. José Smith definió a la fe como un principio de poder. La fe, entonces, es un principio de poder. Yo puedo entender este concepto del profeta José Smith, de que la persona que tiene fe tiene el poder de lograr cualquier cosa justa que se proponga, de lograr o obtener cualquier cosa justa que se proponga. Entonces, siendo la fe un principio de poder, nos preguntamos cómo y por qué. Bien, también pude aprender del Elder Talmas en su libro Los Artículos de Fe de la Iglesia de Jesucristo, de que la fe consta de dos elementos, que si aprendemos a utilizarlos y los utilizamos en pro de nuestros objetivos, en pro de lo que necesitamos lograr o conseguir, tendremos éxito. Esos dos elementos de la fe, que tienen que cumplirse ambos, son el primero, la acción, el primero es la creencia y luego la acción. No solamente podemos creer y no actuar, tenemos que creer y también actuar. Y tendremos el éxito en lo que buscamos, en lo que deseamos lograr o obtener. Entonces, la fórmula del éxito es creencia más acción igual éxito. Para nosotros los cristianos, los que creemos en Dios, los que creemos en Jesucristo, nuestra fórmula del éxito es la siguiente: oración más esfuerzo igual éxito. Al respecto, el presidente Hinckley de la Iglesia de Jesucristo dijo: ponte de rodillas y ora, luego ponte de pie y trabaja por aquello que has pedido. Entonces, ambas cosas, orar y esforzarnos, resultado, o nos dará como resultado el éxito. Ahora, en cuanto al primer elemento de esta fórmula del éxito, la oración, tenemos que saber cómo orar y qué pedir en nuestra oración. Y para esto el Señor en varias ocasiones ha enseñado a sus discípulos cómo debemos orar. Tengo 3 escrituras que quiero analizar con ustedes. Y como podrán ver, la primera escritura dice el Señor, ¿no? En Juan 16:23. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, dice el Señor, os lo dará. La segunda escritura en Mateo 21:22, el Señor dice: y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. En la tercera escritura que se encuentra en el tercer Nefi 18, del 19 al 20, en el libro de Mormón, los requisitos están más completos. Dice el Señor: por tanto, debéis orar al Padre en mi nombre, y cualquier cosa que pidáis al Padre
en mi nombre, si es justa, creyendo que recibiréis, he aquí os será concedida. Entonces, hay 3 requisitos que debemos cumplir en nuestra oración para que el Padre siempre nos conceda toda cosa justa que le pidamos. Redundando, uno de los requisitos es pedir algo que sea justo. Y para esto, apreciados amigos, tenemos que saber distinguir qué cosa es lo que realmente necesitamos de aquellas cosas que pedimos para satisfacer nuestra vanidad, nuestra propia vanidad. Entonces, hay cosas que no son necesarias, cosas que no son indispensables, de las que podemos prescindir, pero hay cosas que sí necesitamos. Entonces debemos pedir algo que realmente necesitemos, y esto es pedir algo justo. El segundo requisito es de que, dice el Señor, cualquier cosa que le pidáis al Padre en mi nombre. Entonces, esa cosa justa que le vamos a pedir, tenemos que pedirle a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Porque, apreciados amigos, hermanos, y esto nos lo enseñaron en las Escrituras, también están, solamente hay un mediador e intercesor entre Dios, nuestro Padre Celestial, y los hombres, y ese es Jesucristo. No hay otro nombre dado debajo del cielo mediante el cual podamos llegar al Padre. Jesucristo también dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, para llegar al Padre tenemos que hacerlo en el nombre de Jesucristo. Y la tercera cosa es creyendo que recibiréis. Habíamos hablado de los 2 elementos de la fe, de una fe efectiva que nos conduce al éxito, es la creencia y la acción. Y no es fácil creer. Y al respecto, bueno, ya habiendo hablado acerca de los 3 requisitos de la oración, pedir algo justo en el nombre de Jesucristo y creyendo que recibiremos, lo cual voy a ampliar un poquito más. Quisiera poder compartir con ustedes una clave más acerca de la oración que lo encontré en las Escrituras. Cuando oramos y pedimos algo a nuestro Padre Celestial, nunca debemos hacerlo como ordenando a un mesero que nos traiga lo que queremos. En el libro de Mormón, un antiguo profeta conocido como el hermano de Jared, a propósito su hermano era Jared, ellos vivieron en el tiempo de la Torre de Babel, y en el que Dios confundió el lenguaje de las personas porque estaban construyendo una torre, dice que para llegar hasta el cielo. Sin embargo, el Señor los obstruyó, confundiéndoles el lenguaje para que no sigan en este intento absurdo de construir esa torre. Entonces, Jared y su hermano suplicaron de que a su familia y a sus amigos no les confundieran su lenguaje. Entonces el Señor a este grupo de personas los condujo a una nueva tierra. Para esto construyeron una especie de barcos herméticos, y al tener que cruzar el gran mar, no tenían luz porque eran herméticos los barcos, eran una especie de pequeños submarinos. Y Jared le dice al profeta, que era su hermano, no le dice: pide al Señor que nos dé luz para que podamos atravesar estas grandes aguas, es decir, el océano. Lo que le dijo es: suplica al Señor que podamos tener luz para poder atravesar a través de los grandes mares, el grande mar, estas aguas, y llegar a la tierra prometida. Entonces, hermanos, una clave para que el Padre nos conceda siempre toda cosa justa es suplicarle en oración. Más que pedirle, suplicarle. ¿Cuántas veces ustedes han suplicado a sus padres perdón por un castigo que les iban a dar? Entonces, la oración, lo que pedimos en oración, tenemos que hacerlo suplicándole al Padre en el nombre de Jesucristo, aquello que es justo. Ahora me voy al segundo elemento de esta fórmula del éxito para nosotros los creyentes,
y es el esfuerzo. Y el esfuerzo precisamente en estos dos elementos de la fe. El esfuerzo para poder creer y el esfuerzo para actuar o para trabajar por aquello que hemos pedido. Hablando del primer elemento, el creer es un estado interno, por lo tanto tenemos que esforzarnos en este nivel interno para creer. Para mí personalmente el concepto de creer es aceptar en nuestro corazón que aquello que queremos lograr o obtener o aquello que le hemos pedido al Padre, tenemos que aceptarlo en nuestro corazón. Muchas veces somos escépticos, vienen las dudas, los temores, los cuestionamientos. ¿Cómo podrá ser? ¿Cómo nos los podrá conceder Dios? Entonces no es fácil creer, tenemos que hacer un esfuerzo interno. Tenemos que entrenar a nuestro corazón para que acepte que aquello que hemos pedido, el Padre nos lo va a conceder. Al respecto del creer, el elder Jim Cook, en un libro que escribió denominado Cómo obtener respuestas a nuestras oraciones, menciona lo siguiente. Al tratar de aumentar nuestra propia fe, la mayor dificultad que hemos encontrado es creer realmente con todo el corazón. El líder aquí está reconociendo de que no es fácil creer realmente con todo el corazón, por los motivos que les mencioné. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo de aceptar en nuestro corazón, de creer realmente con todo el corazón, de que el Padre nos concederá esa cosa justa que le hemos pedido. Dice el elder también, debemos creer como si ya se hubiera concedido lo que se pidió, como si ya se hubiera concedido lo que se pidió. Y esto me trae a la memoria, y es otra clave que podemos utilizar en nuestra oración, los milagros que hizo el Señor cuando multiplicó los panes y los peces. Recuerden que al Señor lo seguían multitudes y Él les enseñaba su doctrina, la buena palabra. Eran 5,000 personas que habían seguido hasta las afueras de la ciudad y tenían hambre. Y el Señor preguntó a sus discípulos, ¿tenemos algo que comer? Y había un muchacho y le dijo, sí, acá hay un muchacho que tiene una cesta, en la cual tenemos 5 panes y 3 peces. ¿Qué hizo el Señor? Sin duda muchos de ustedes conocen esta historia. Oró a su Padre, a nuestro Padre Celestial. Y antes de que se efectuase el milagro, agradeció por los alimentos para las 5,000 personas. Estaba cumpliendo con este requisito de creer como si ya se hubiera concedido, esa fe firme, que da seguridad, que da certeza, que da convicción de que se realizará aquello que queremos o buscamos. Entonces, debemos creer como si ya se hubiera concedido lo que se pidió. Yo al respecto estaba pensando, para poder fortalecer o tener esa fe firme, ¿no? Y encontré algo en mi meditación, lo comparto con ustedes. Podemos pensar hasta lograr la seguridad de la siguiente manera. El Padre ya me lo concedió, porque el Señor intercedió por mí. Entonces las circunstancias se dan, involucrando hechos y personas en la entrega de lo que yo pedí para recibirlo. Y una persona de fe mencionó, no sé cómo habrá de ocurrir, pero el Señor lo ha prometido. Y tengo la confianza de que sucederá. La fe también es confianza. Más adelante voy a hablar acerca de otro concepto de la fe relacionado con la confianza. Entonces, esfuerzo en el nivel interno, creer con todo nuestro corazón, como si el
Padre ya nos lo hubiera concedido lo que le hemos pedido. Ahora el esfuerzo en el nivel externo o en el nivel físico para poder actuar, para poder trabajar por aquello que hemos pedido. En el mismo libro, el Elder Cook nos dice lo siguiente: las bendiciones no son gratis. Debemos sacrificarnos y estar dispuestos a pagar el precio por aquello que queremos lograr o por aquello que hemos pedido al Padre en oración. Las bendiciones no son gratis, todas las cosas tienen un precio y siempre tenemos que estar dispuestos a pagar ese precio si queremos obtener aquello que hemos pedido a Dios. Dice el Elder, debemos hacer todo lo posible, debemos hacer lo mejor que podamos y sacrificarnos lo suficiente para obtener lo que deseamos. El trabajo demuestra al Señor nuestro sincero deseo de querer recibir las bendiciones por las cuales hemos orado o las bendiciones que hemos pedido en oración. Entonces, esfuerzo en el nivel interno, creer con todo el corazón de que nos concederá el Padre aquello por lo que hemos orado, y en el nivel externo, estar dispuestos a sacrificarnos y hacer todo lo que podamos o lo mejor que podamos para obtener o para que el Padre nos bendiga con aquello por lo que hemos orado. Otro concepto de la fe, y esto lo he leído en la guía de estudio de las Escrituras de la Iglesia de Jesucristo, dice lo siguiente: fe es tener confianza en algo o en alguien. Por lo tanto, si todos confiamos en algo o en alguien, pues todos tenemos fe. Ahora, ustedes habrán visto personas que tienen una confianza en sí mismos y logran muchas cosas. Esa es su fe. Confían en sí mismos. Han desarrollado capacidad o se han preparado lo suficiente y tienen esa confianza de que lograrán aquella cosa que se han propuesto. Esa es su fe. Ahora, nuestra fe como creyentes se fundamenta, con nuestra fe podemos definirla de que confiamos en alguien superior y mucho más poderoso que nosotros, y ese alguien es Dios, nuestro Padre Celestial. Nuestra confianza es en Dios, nuestra confianza es en el Señor Jesucristo. Porque reconocemos de que como humanos que somos, nuestras capacidades son limitadas, pero con la ayuda y el poder de Dios podemos lograr cualquier cosa que sea imposible o parezca imposible para nosotros. Entonces, nuestra confianza es en alguien y ese alguien es Dios, nuestro Padre Celestial. Y se fundamenta en que Dios, en el conocimiento que tenemos o el testimonio que tenemos de que Dios es todopoderoso, que es bondadoso, es condescendiente y que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Ahora bien, hablando de estos dos elementos, del esfuerzo en el nivel interno y después en el nivel externo, hay obstáculos que se oponen a la fe. El profeta Leí en el libro de Mormón había enseñado a sus hijos de que todas las cosas tienen su oposición. Pues la fe también tiene cosas que se le oponen para que nosotros no podamos lograr obtener toda cosa justa que le pidamos al Padre en oración o por la que nos esforcemos. Esos dos obstáculos a la fe son el temor, que también podemos llamarlo como la duda o inseguridad, y el segundo es la pereza. Dos obstáculos tenemos que vencer para que nuestra fe sea lo suficiente firme o poderosa para obtener toda cosa justa que le pidamos al Padre y que nos propongamos. Vencer el temor, duda o inseguridad
y vencer la pereza. Al respecto de vencer el temor, yo quiero narrarles una anécdota que tuve cuando éramos más jóvenes en nuestra casa en Arequipa. Teníamos una jaula y criábamos cuyes. Personalmente me gustaba alimentar a los cuyes arrancando ramos de alfalfa de nuestra huerta. Me gustaba agarrar un ramo de alfalfa de los tallos, acercarme a la jaula y darles de comer de mi mano, sin soltar el ramo de los tallos. Los cuyes tenían miedo, tenían temor de acercarse. Sin embargo, uno de los cuyes, con un poco de recelo y cuidado, se acercaba al ramo y comía con un poco de cuidado. Los demás cuyes querían comer, pero por miedo no se acercaban y no comían. Referente al temor también, pude ver una publicación, en esa publicación en una red social, era una lámina en la cual se veía a un hombre detrás del cual estaba un elefante, y la trompa del elefante se posaba hacia adelante el hombre apoyándose en su hombro, y esta persona lo tomaba cerca a la punta de la trompa al elefante y caminaba seguro con el elefante siguiéndole detrás de él. Y en la parte superior de esta lámina había un rótulo que decía: todos los miedos se vencen enfrentándolos. Recuerden, amigos, todos los miedos se vencen enfrentándolos. El temor nos detiene. El temor nos impide hacer aquello que queremos. Nos paraliza el miedo. Entonces, como dice el mensaje, todos los miedos se vencen enfrentándolos. También quiero compartir una entrevista que tuvo Will Smith. Will Smith es un famoso actor afroamericano que tiene muchas películas que de hecho han sido éxito, películas muy taquilleras. Y a este actor lo entrevistaron en un canal de televisión y el entrevistador le hizo la pregunta cuál era el secreto de su éxito, a lo que él respondió lo siguiente: estoy motivado por el temor. Creo que lo que se desarrolló en mis comienzos fue la actitud de que comencé a atacar cosas a las que tenía miedo. Will siempre se motivó por el temor y comenzó en sus comienzos o desde sus comienzos a atacar cosas a las que tenía miedo. Y en esta entrevista, dirigiéndose al público, nos aconseja: ataca lo que temes. Entonces, todo temor se vence atacando lo que tememos, rompiendo el hielo. Entonces, si nos acostumbramos a atacar lo que tememos o hacer siempre lo que tememos, nuestras limitaciones serán reducidas, por lo tanto desarrollaremos una mayor capacidad de hacer las cosas. El otro obstáculo a la fe es la pereza, la flojera, la ociosidad. Al respecto, otro personaje que admiro y que mediante su libro me ha enseñado es Kim Woo-chong. Kim Woo-chong fue un exitoso empresario coreano, fundador de la Daewoo, y él publicó un libro que lo denominó El mundo es tuyo, pero tienes que ganártelo. En este libro, él menciona de que las naciones más débiles económicamente de Europa son las naciones de la Europa occidental hacia el sur. Y dice por qué la economía de estas naciones son más débiles. Y él menciona porque las personas de estos países han adquirido el hábito de hacer la siesta, es decir, dormir después del almuerzo, dormir en el día. Hablando de su propia experiencia y con la gente de su generación,
cuando Corea era un país subdesarrollado, de hecho es un país muy pequeño y con pocos recursos, él en su libro nos comenta: estábamos dispuestos a hacer sacrificios para forjar el futuro de nuestra nación. Trabajamos intensamente, el doble de tiempo que otras personas. Y podemos ver que Corea, siendo un país tan pequeño y con pocos recursos, ahora es una potencia desarrollada en el mundo oriental y en todo el mundo. En este libro que él escribió, hay un subtítulo que dice: Más allá del síndrome de lo estrictamente necesario. Y en esta parte del libro él nos dice lo siguiente, ¿no? Cumplir lo necesario en el trabajo hace a las economías débiles. Cumplir solamente lo necesario en el trabajo hace a las economías débiles. Mientras que las economías más vigorosas, los países más desarrollados, son los de Europa del Norte. ¿Por qué? Porque las personas en estos países procuran hacer lo mejor posible un trabajo. No desperdician el tiempo y no manifiestan ninguno de los síntomas de lo estrictamente necesario. Al leer esto, de que no solamente debemos hacer lo estrictamente necesario, me vino a la mente una enseñanza de Jesucristo nuestro Señor, en el que Él dice lo siguiente, y está en Mateo 5:41. Dice: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Es decir, no solo hagas lo que te piden, no solo hagas lo necesario, sino que camina la 2ª milla. Sin duda, el éxito se encuentra al ir más allá del síndrome de lo estrictamente necesario. El éxito se encuentra al caminar la 2ª milla. Algunas personas, y sin equivocarme, llaman al síndrome de lo estrictamente necesario lo ordinario. Y aquellos que caminan la 2ª milla, que van más allá de lo estrictamente necesario, es lo extraordinario, o son extraordinarias. Entonces, o somos personas ordinarias o somos personas extraordinarias, que hemos desarrollado nuestra capacidad. Entonces, tanto para vencer el temor como la pereza, tenemos que actuar. Estos 2 elementos se vencen con la acción inmediata. Yo puedo testificar, apreciados amigos, de que podemos conseguir y obtener, lograr cualquier cosa justa que le pidamos a Dios nuestro Padre Celestial. Si cumplimos con estos requisitos de los cuales hemos hablado en esta oportunidad, testifico que Dios nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén.